Amigos, bienvenidos. Esta es la noticia leída desde la fe para el viernes 21 de mayo de 2021. A veces me pregunto, ¿qué noticias son importantes para un católico? Con mucha frecuencia sentimos que las noticias más importantes son las que afectan al ser mismo de la Iglesia, las noticias que afectan el tejido social. Esas son indudablemente las más importantes. Y sin embargo, nuestra vida, como personas civilizadas, como personas instruidas y formadas, no termina únicamente en lo eclesial o en lo social. Nuestra vida también tiene otras dimensiones. Está, por ejemplo, el entretenimiento, el deporte, el arte, la ciencia. ¿Qué nos indica esto? Pues nos indica que como católicos nosotros no podemos vivir únicamente en una burbuja de lo que es nuestra religión, ni tampoco en una burbuja un poquito más amplia de lo que son los problemas sociales. Es necesario, como nos enseñó el Papa Pablo VI, crear una verdadera cultura católica en la que literatura, arte, ciencia, historia, incluso el entretenimiento, bien comprendido por supuesto, tienen su lugar. Esto es realmente necesario. Y en ese espíritu, pues vale la pena compartir de vez en cuando noticias que no van a cambiar al mundo, noticias que no son las cosas más graves ni las más trascendentales y que sin embargo son pedacitos de información que nos ayudan a estar enterados sobre cuáles son los caminos precisamente de la historia, de la ciencia, del arte, de la literatura. Nuestra formación católica, en ese sentido, ha de buscar lo que podemos llamar una especie de integralidad. Es decir, ser capaces, con la ayuda de Dios, por supuesto, ser capaces de tener una formación y tener un diálogo real con los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Bueno, esta larguísima introducción es para comentarles que me llamó la atención una investigación concluida hace poco, una investigación sobre por qué bostezamos. Si nos sentimos aburridos, a veces bostezamos, pero no solamente en ese momento, a veces al despertarnos también. Y repito, yo sé que esta no es la noticia más trascendente del mundo, pero también sé que nosotros no podemos estar encerrados únicamente en las noticias que tienen que ver con la religión o con la teología, porque nuestra vida es más amplia y el Señor quiere hacerse presente en todas partes. Bueno, ¿de qué se trata? Pues básicamente todo indica que bostezar es una manera de buscar aire fresco que llegue a la parte inferior de nuestro cerebro, de manera que pueda refrigerar la sangre vital para nuestro trabajo cerebral, para nuestros pensamientos. Un biopsicólogo llamado Andrew Gallup de la Universidad Estatal de Nueva York es uno de los estudiosos de este fenómeno simpático, pues digamos es parte de nuestra cotidianidad, el tema del bostezo. Y lo que él nos comenta es muy interesante. Dice, a través de la inhalación simultánea de aire frío y el estiramiento de los músculos que rodean las cavidades orales, el bostezo aumenta el flujo de sangre más fría hacia el cerebro. Es decir, tiene una función termorreguladora. Esto explica varias cosas. Por ejemplo, explica por qué en un clima muy caliente o con aire muy caliente sentimos menos impulso de bostezar. También explica por qué en el momento en el que sentimos cansancio o aburrimiento es como si quisiéramos darle un nuevo impulso a nuestro cerebro. Y bueno, puede ser interesante que deje usted en sus comentarios para este video qué le hace bostezar a usted. ¿Qué es lo que produce bostezo en su experiencia personal? Una pequeña noticia que nos ayuda a ampliar un poco el círculo de nuestros intereses. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores.